la lucha contra el dengue implica un esfuerzo multisectorial. Vamos a conversar por eso con el doctor Jaime Nombera Cornejo, gerente regional de salud de Lambayeque. Doctor Nomera, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Por favor, cuéntenos cómo estamos en el tema de enfrentar este problema del dengue, que se ha desatado una epidemia en el país, más aún en las regiones del norte. Sí, buenas noches, Exitosa, gracias por la invitación. Efectivamente, el país asiste a un brote de dengue que inclusive ha superado las cifras del año 2022 y 2017, que habían grandes cifras de dengue y abordamos los más de 60.000 casos en el país y alrededor de 89 muertos, especialmente en las regiones que están reportando dengue, como la Macro Norte. Y en el caso de Lambayeque, asistimos igualmente a un brote que todavía está en fase creciente. Ya abordamos casi los 4.000 casos si sumamos tanto confirmados como probables en la región Lambayeque. Y resulta que si bien el brote empezó en Tumán y en Motupe como distritos que empezaron el brote de dengue, ahora está focalizado básicamente en Chiclayo como distrito. Y aquí tenemos un gran bolsón de personas susceptibles porque Chiclayo nunca había asistido a un brote de dengue de esta magnitud. La población es muy vulnerable a la enfermedad y aquí justamente en Chiclayo encontramos un comportamiento creciente tanto del vector que se está dispersando como de los casos, ¿no? Y después sigue Motupe, cerca de 500 casos, y Tumán, cerca de 228 casos, ¿no? Entonces, este es el panorama que en cuanto a la cantidad de casos en la región de Lambayeque, pero del lado del gobierno regional estamos activando la respuesta tanto en los servicios de salud como para la parte de lo que es el control vectorial en la fase larvaria y en la fase adulta. Y nos preguntamos eso, si el sistema de salud en el norte está preparado para la cantidad de casos que se vienen registrando, cuentan con las camas UCI, cuentan con los medicamentos, cuentan con las postas de salud más cercanas a la población. Bueno, siempre este brote tan abrupto de casos de dengue llega a poner al límite los sistemas de salud. Ocurre tanto en el país como en otros países como Brasil. Argentina reporta ya un brote tremendo de dengue en el norte de ese país. En el caso de Lambayeque, en la medida que en Chiclayo la población por primera vez enfrenta un problema de esta naturaleza, lo que han hecho es tomar la decisión de ir directamente a los hospitales y por lo tanto saturan las emergencias como el Hospital Regional, el Hospital Las Mercedes. Sin embargo, gran parte de los casos que acuden a los hospitales pueden ser manejados fácilmente en un centro de salud en el primer nivel de atención. Por eso, en el caso de Lambayeque, estamos implementando a partir de la próxima semana unidades de vigilancia clínica y unidades febriles, que son espacios dentro de un centro de salud dedicados exclusivamente a la atención de pacientes con dengue, con médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y biólogos, lo cual permitirá una atención más inmediata, un diagnóstico más oportuno y evitará de esta manera además saturar los hospitales que ya estaban de alguna manera saturados por la atención que reciben en el caso del hospital regional de la macrorregión norte, ¿no? Pero, doctor Nombera, ¿y no se podría aplicar una estrategia similar a la que se aplicaba en momentos de pandemia, cuando se asignaban o se implementaban pabellones exclusivamente para pacientes COVID y de esta forma ayudar en una rápida atención a los pacientes que portaban esta enfermedad? ¿Esta misma estrategia no se podría aplicar en estos momentos con el tema del dengue? Sí, es lo que estoy explicando. En realidad, dentro de un centro de salud se instala un módulo exclusivamente para atención de casos de dengue, ¿no? Porque ahorita, digamos, la atención es compartida, es común. Ujú. Los pacientes que llegan por cualquier patología, más pacientes que llegan por fiebre asociada a dengue. Entonces, estamos diferenciando un espacio exclusivamente para pacientes con dengue, con personal especializado, de tal manera que permita una atención exclusiva y diferenciada a aquellos que reportan signos compatibles con dengue, lo cual permitirá una atención mucho más rápida, un diagnóstico más inmediato y sobre todo el seguimiento del paciente, que es importante, ¿no? Muchos son derivados al domicilio, pero en el transcurso de algunas horas podrían evolucionar inclusive a un estado mucho más complicado. Desde el centro de salud y en estas unidades de vigilancia clínica permitirán tanto la atención como el seguimiento del paciente para evitar que se complique.
Solamente los casos complicados que tengan el diagnóstico de dengue grave pasarán al hospital por ser la unidad que les compete por la complejidad, pero gran parte de ellos van a ser atendidos en estas unidades. La próxima semana implementaremos cerca de 11 unidades en la región Lambayeque que permitirá una atención más rápida y oportuna a estos pacientes en el primer nivel de atención. Y cuando hablamos sobre un tema de salud pública, ya sea COVID o sea dengue, es un trabajo multisectorial. El gobierno regional, ¿cómo viene articulando con ustedes? Por favor, usted como gerente regional de salud, ¿cómo han venido trabajando? Porque si bien es cierto, ustedes le dan la atención, pero hay que prevenir, hay que tocar casa por casa para que la población esté informada, hay que hacer la fumigación. ¿Cómo se viene trabajando? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, la lucha contra el dengue implica un esfuerzo multisectorial, incluyendo los propios ciudadanos y hermanos lambayecanos, ¿no? En el mes de marzo empezamos con el liderazgo de nuestro gobernador, Jorge Pérez Flores, una reunión con 36 alcaldes, de los 38 que hay en la región de Lambayeque, para hacer una alianza conjunta en cuanto a ordenanzas regionales, por ejemplo, que permitan que cuando las brigadas de fumigación vayan a domicilios, permitan el ingreso, ¿no? Y evitemos tener, digamos, casas vacías, renuentes o aquellos que no quieren que se pueda fumigar. Después hemos hecho alianzas también con algunos gobiernos locales, como Tumán y Motupe, que nos han ayudado también con personal médico, inclusive, para Ujú. poder facilitar la atención de los pacientes, ¿no? Hay también una alianza con el Ejército del Perú, que nos ha ayudado con personal, soldados, para efecto de la inspección casa por casa, para efecto de poder identificar posibles criaderos, educar también a la población de medidas preventivas. Universidades como la Universidad del Señor de Zipán, la Pedro Ruiz Gallo, la César Vallejo también se han sumado a este esfuerzo y últimamente la Cámara de Comercio. Entonces, esto requiere efectivamente un esfuerzo multisectorial para que todos Mm. luchemos contra esta enfermedad. Claro, eso es bastante importante. Sin embargo, en el tema de la fumigación, ¿ya se ha iniciado con esta campaña? Empezamos en el mes de marzo en los distritos que inicialmente reportaron casos de dengue como Motupe y Tumán, pero como el mosquito se ha desplazado, porque el mosquito acompaña en el desplazamiento al ser humano, acompaña y se desplazó a Chiclayo, aquí tenemos cerca de 60.000 viviendas, ¿no? Ujú. Entonces lo que estamos haciendo es lo que llamamos el mapa de calor. El mapa de calor lo que nos revela es que en algunos barrios, en algunas urbanizaciones, hay una mayor presentación de casos. Lo que hacemos es la intervención total de ese territorio, de esa urbanización, para evitar que el mosquito, digamos, se disperse. Pero acá hay una acción muy importante que debo enfatizar. En realidad, el éxito de la lucha contra el vector está orientada básicamente a la fase larvaria, ¿no? La fase inicial. El mosquito deposita sus huevos en aquellos Ujú. recipientes donde hay agua limpia y en reposo, un macetero, un florero, un recipiente que almacenamos sin ninguna protección para tener agua durante algunos días, inclusive elementos pequeños como una chapita o Ujú. una llanta que olvidamos en el techo. O hasta cáscara de Entonces, huevo. si hacemos una... Exacto. Y ahora recuerden que a pesar que ya dejó de llover, pero las lluvias también favorecieron el crecimiento de estos criaderos en Chiclayo, que sufrió el abate de estas lluvias. Entonces, eliminar estos criaderos es fundamental para evitar que el mosquito, digamos, pase a una fase adulta y vuele y haga la transmisión de la enfermedad. Por eso es que esta alianza con el Ejército del Perú, las universidades, para hacer la inspección casa por casa, lo que nos va a permitir es identificar y eliminar criaderos. Pero además es una responsabilidad de todos ciudadanos, ¿no? Ujú. En la medida que yo reconozco que estos elementos pueden permitir la proliferación del mosquito, hay que también en la casa hacer, pues, actividades preventivas y eliminar estos criaderos y de esa manera conjunta poder luchar contra esta enfermedad. Y que todos tengan la información sobre ello. Yo quiero, por favor, que nos pueda ayudar a ser más específico con los casos de personas contagiadas. ¿Hay niños? ¿De qué edades? ¿Adultos mayores? ¿Población Sí. vulnerable? En realidad, está afectando a todos los grupos etarios, ¿no? Pero la mayor frecuencia está entre los 15 y los 45 años. Hay que recordar que el mosquito tiene un comportamiento intradomiciliario, ¿no? Es por eso, por ejemplo, que en el caso del Lambayeque hay una mayor afectación del grupo femenino que los sexo masculino, porque son aquellos que
digamos, están más tiempo, más horas dentro del domicilio, ¿no? Entonces, por este comportamiento muy particular del mosquito, este grupo está más expuesto, obviamente, a la picadura, ¿no? Pero en general, todos estamos expuestos al riesgo en la medida que en el caso, por ejemplo, de Chiclayo, como ustedes entenderán, es la capital de la región Lambayeque, hay una enorme concentración poblacional, una enorme concentración de viviendas, por lo tanto es muy fácil que de una vivienda a otra se disperse el mosquito. Tanto así que en el caso del criterio médico que aplicamos, cuando una persona tiene síntomas de dengue y vive en un barrio, en una organización en la que hay casos confirmados de dengue, el médico rápidamente califica a este paciente como dengue, inclusive sin la prueba de laboratorio, ¿no? Lo que permite rápidamente hacer sobre todo el tema del tratamiento. Y aquí es importante sobre todo la rehabilitación, porque pacientes comienzan, digamos, a debilitarse por la fiebre, por las náuseas y los vómitos. Y ahí el seguimiento del paciente es fundamental para evitar que se complique y eventualmente evolucione de una forma grave de la enfermedad. Bien, doctor. Para terminar, tratándose esto de un problema de salud pública a la región de Lambayeque, ¿qué mensaje podría darle en estos momentos respecto al compromiso que también necesitan asumir? De hecho, en realidad todos debemos sumar en la lucha contra el dengue. Todos los hermanos y hermanas lambayecanas tenemos que sumarnos a esta lucha contra esta enfermedad. El dengue, cuando se instala en un territorio, en realidad se queda casi para siempre. Pero en nuestras casas, sabemos, ¿no? Tenemos algún elemento como un macetero, algún florero, algún recipiente que almacene agua, pues tenemos que cambiarlo. Se puede cambiar el florero, el agua del florero por arena húmeda, lo cual evita que el mosquito pueda ahí poner sus huevos. Eliminar cualquier elemento en el domicilio que pueda favorecer la presencia del mosquito. Lo segundo es que si tenemos síntomas de dengue como fiebre, cefalea, dolor detrás de los ojos, etcétera, no automedicarse y rápidamente a un establecimiento de salud para que reciba la atención médica correspondiente, ¿no? Y el seguimiento correspondiente. Y todos en general, entidades públicas y privadas, sumarnos a esta lucha. El día de mañana vamos a hacer un pasacalle justamente partiendo de la Agencia Regional de Salud para invitar a toda la población a que se sume con la lucha de esta enfermedad, sobre todo desde el punto de vista preventivo. Bien. Gracias, doctor Jaime Nombera Cornejo, gerente regional de salud de Lambayeque, por esta información y por favor atención con las recomendaciones que hemos brindado frente a esta epidemia, el virus del dengue.